disfrutar la vida. Entonces mi medición del éxito comenzó a ser qué tanta paz puedo llegar a sentir, qué tanta curiosidad y motivación puedo sentir cada día que me despierto por la vida. Es como si a mí se me había quitado esas ganas de vivir que hacían que las cosas cotidianas me hicieran sonreír. Claro. Van a haber siempre, yo creo que dos grupos, ¿no? Las personas que te aman incondicionalmente y que te ven por lo que tú eres, sin necesidad de que tú les hables y les demuestres, y te van a apoyar en ese camino. Para mí fueron pocos. Lo haces súper bien y qué bueno, y me encanta tu intensidad, porque bueno, por ejemplo, yo que soy una mujer intensa, y yo me obsesiono con un tema y digo, bueno, quiero resolver esto, y hasta que no lo resuelvo no estoy feliz. Yo lo que veo es que hay energía ilimitada que viene del gozo y de la motivación de estar haciendo algo que tiene un impacto para ti, o para tu familia, o para tu entorno. Hay dos momentos en la vida de una persona: cuando naces y cuando descubres para qué naces. Lo mismo es en los negocios. Muchas veces emprendes y no tienes claro para qué emprendes, pero después llega ese donde dices, ajá, para esto emprendí, para esto el negocio es mi vía, es mi medio por el cual yo puedo lograr algo. Entonces hoy vamos a profundizar en cómo encontrar el propósito para tu negocio, y para ello pues en el episodio de hoy nos acompaña Carol Pérez Azuaje, que tiene una gran trayectoria trabajando para empresas como Twitter, como CNN, como WeWork, entre otras. Sin embargo, hoy se dedica a través de su empresa Insideology a ayudar a personas a crecer en sus procesos de cambio y de evolución. Carol, gracias por aceptar la invitación y mucho gusto tenerte aquí el día de hoy en Crecedorex. No, por favor, muchísimas gracias por el espacio, me encanta compartir. Excelente. Pues bueno, vamos a empezar con una pregunta con la que típicamente empezamos con todos nuestros invitados, que es, Carol, ¿cómo ha sido tu proceso de crecimiento personal y en consecuencia, cómo ha crecido tu negocio? Me encanta. Bueno, yo empecé toda mi vida, yo creo que desde muy pequeña siempre quise ser artista, como estaba muy enfocada en temas sentimentales, etcétera. Pero bueno, la sociedad yo creo que me convenció de alguna manera que el éxito era por otro lado, ¿no? El ejemplo que yo tenía en mi casa era este hombre en corbata, mi papá súper exitoso, al teléfono, estresado todo el día. Y de alguna manera yo creo que yo seguí ese camino desde mis 18 años, comencé a trabajar en corporativo. Pasé 12 años en el mundo corporativo trabajando para empresas como CNN en español, Twitter. Me fui a vivir a California. Sí, como de alguna manera viviendo una vida muy típica del éxito, de lo que nos venden hoy en día, Claro. que es el éxito. Gané muchísimo dinero, logré muchos cargos de dirección, 3 cargos de dirección antes de mis 30 años. Era esta persona que daba conferencias, como tenía mucho reconocimiento por lo que hacía, pero siempre de alguna manera se quedó ese vacío de no poder explorar un poco más toda esa parte artística, toda esa parte de mí que sentía que toda esta estructura y esta rigidez no la hacía feliz. Entonces a mis 25 años, viviendo en California, trabajando en Twitter, tengo un despertar espiritual súper heavy, que para mí un despertar espiritual, para ponérselos en contexto, es ese momento en que te das cuenta que no eres la persona que piensas que eras, pero tampoco sabes en quién te vas a convertir. Es como a mí me gusta llamarlo el espacio liminal, que se dice que es como ese espacio que sí, en inglés es between no longer and no yet. Entonces todavía no eres, pero todavía no te has convertido. Entonces, ¿En quién vas a ser? no sabes en quién vas a ser, entonces estás en este espacio rarísimo en el que de alguna manera comienzas a buscar propósito. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y qué vine a hacer en el mundo? ¿Y qué es lo que a mí me hace feliz? Y en ese proceso me vengo a México porque me reclutan de mi último trabajo, me traen para acá y comienzo a explorar diferentes temas de la conciencia. Comienzo a entender, bueno, si yo no soy quien pienso que soy, entonces ¿quién soy? Si yo no soy estos títulos y estos cargos, porque claro, cuando te preguntan ¿quién eres? Yo soy la directora de Asuntos Públicos de Empresa X, ¿no? Entonces, si yo no soy nada de eso, ¿quién soy? Empieza esta búsqueda incesante de propósito para mí, que se empieza a ver traducida en darme cuenta de, bueno, de muchos de los patrones que yo tenía en mi vida, de lo mucho que yo ignoraba los deseos genuinos que tenía, por ejemplo, ese del arte, ¿no? Como, no, bueno, yo fui cantante durante 2 años, de los 18 a los 20, y lo dejé, ganaba muchísimo dinero, hacía giras increíbles, y lo dejé porque eso no es un trabajo de verdad. Claro. Entonces, ¿cuál es la influencia que tenían mis creencias y lo que yo había aprendido
o lo que yo absorbía de la sociedad, que era el deber ser, en mi vida. Entonces, comenzar ese proceso de desaprender todas esas creencias y entrar a mi mundo interno y aprender quién soy yo de verdad y qué es lo que es importante para mí y cómo tengo la valentía de seguir eso, ha sido como mi proceso de los últimos 8 o 9 años de mi vida, en donde al final toda esa búsqueda interna terminó en el entendimiento de que a mí la estructura corporativa no me hacía feliz y no me gustaba, y lo estaba utilizando más bien como un medio para explorar en el medio qué era lo que yo quería hacer o hacia dónde me quería ir. Y termino entonces entrando en este espacio de conciencia, de espiritualidad, de preguntarme la existencia. Los grandes místicos, los científicos, todos se han hecho esas preguntas durante años. Lo que pasa es que la información no estaba disponible. Sí. Y hoy en día que la tenemos tan disponible, yo me obsesioné. Me puse como loca a entender, bueno, cómo funciona nuestra mente. Y cómo nuestra mente tiene un impacto en nuestras emociones. Y cómo nuestras emociones al final envían impulsos a nuestro cuerpo y hacen que o nos enfermemos o tengamos energía o nos sintamos bien o mal. Entonces, entender toda esa conexión de nuestro mundo interno me llevó a fundar Insideology, que es mi empresa hoy en día con la que llevo 4 años, que cofundé con mi pareja, mi novio, futuro esposo, en este momento. Felicidades. Gracias. Jorge y yo fundamos Insideology con la misión de explorar ese mundo interno y de compartir con las personas toda la información y las prácticas que a nosotros en nuestro camino nos llevaron a hacer un giro radical en nuestras vidas para empezar a dedicarnos a lo que más amamos, que es enseñar, compartir y crear espacios de conciencia en donde podamos las personas cada vez ser más conscientes de eso, de cómo funciona nuestro mundo interno y el gran impacto que tiene nuestro mundo interno en las decisiones diarias que tomamos en la vida. Entonces ha sido una trayectoria de mucha exploración interna y ha sido una trayectoria como de mucha observación de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida y mucha valentía de elegir diferente. Y se me hace impresionante tu trayectoria porque, digamos, estando en una zona aparentemente tan cómoda o tan deseable para muchas personas, pues de alguna forma buscas salir a una zona donde tal vez no es la más sexy para otras, ¿no? Entonces, creo que esa decisión es una decisión muy valiente, que incluso creo que muchas personas allá afuera quieren dar ese paso, pero justamente dar ese salto es retador. ¿Por qué? Porque creo que es salirte de los estereotipos con los cuales has vivido, has crecido. Tú misma te has encargado de encasillarte en esos estereotipos y pues luego toca decir, no me llena. Aunque yo ya los llené, no me llena a mí. Totalmente. Ahora, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del éxito, digamos, en el antes y en el después? No, pero del cielo a la tierra. O sea, yo creo que para mí antes el éxito era la cantidad de dinero que hacía. Y cuando pensaba en el éxito, pensaba en el dinero. O sea, estaban juntos. Y después, si no pensaba en el dinero, pensaban, bueno, en la capacidad que tenía de viajar, de tener libertad, lo que para mí era libertad, que era hacer lo que yo quisiera cuando yo quisiera. Pero, por ejemplo, mi salud nunca estuvo en la ecuación. O mi paz nunca había estado en la ecuación, y en el momento que yo empiezo a retar ese quién soy yo, ¿no? Y quién soy yo si no tengo esto, empiezo a decir, mierda, o sea, me quedo en el vacío porque entonces el éxito, si no es esto, ¿qué es? Y empiezo a entender a medida que me iba sintiendo mejor, porque claro, empezaba con mis prácticas, ¿no? Empezaba a meditar, empezaba a poner límites en mi vida, empezaba a trabajar menos horas, a dedicarme más tiempo para mí, a frenar de tanto ruido y de tanta cosa que tenía afuera y preguntarme, sí, en una hora, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿O qué me apasiona? ¿O cuál creo yo que es mi propósito? Y en ese espacio encontraba mucha paz y encontraba como esta sensación de me siento bien pensando en esto, me siento bien diciendo que no al plan que siempre digo que sí para enfocarme en otra cosa. Entonces empecé a entender que para mí el éxito era en verdad qué tan en paz podía estar yo en mi día a día y qué tan motivada me despertaba yo para explorar nuevas cosas en mi vida. O sea, yo siento que yo renací completamente porque en ese proceso de darme espacios para mí y de volver a conocerme, fue como que volví a tener 5 años. O sea, me empecé a dar cuenta que me encantaba cantar, me empecé a dar cuenta que me encantaba hacer muchas cosas que yo hacía de chiquita y que por ser adulta o la concepción de cómo tiene que ser un adulto, yo dejé de hacer.
Entonces dejé de disfrutar la vida. Entonces mi medición del éxito comenzó a ser qué tanta paz puedo llegar a sentir, qué tanta curiosidad y motivación puedo sentir cada día que me despierto por la vida, por explorar nuevas cosas, y luego qué tanto puedo disfrutar. Porque antes yo me acuerdo, mira, tenía mucho dinero en mi cuenta, tenía muchas oportunidades de viajar y de hacer cosas, pero yo me acuerdo perfecto una escena en mi vida de llegar a Singapur, que es un lugar muy impresionante, y de no sentir nada. Y de ponerme a llorar, de decir, esto no me impresiona. O sea, es como si a mí se me había quitado esas ganas de vivir que hacían que las cosas cotidianas me hicieran sonreír, claro, o me hicieran feliz. Entonces, en ese proceso de expansión de conciencia y de explorar mi mundo interno, empecé a llorar viendo atardeceres. Empecé a llorar y tomándome como un paso vino. atrás en valorar las pequeñas cosas, ¿no? Claro, entonces en el momento que empiezas a valorar las pequeñas cosas, dices, mierda, esto es el éxito. O sea, puedes tener cualquier cosa, pero si a ti no te sorprende Singapur, no te sorprende un atardecer, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces el éxito comencé a medir mi éxito basado en qué tanto puedo yo sentirme bien y ayudar a otros a sentirse bien. Entonces, hoy para mí el éxito es estar al servicio y poner todos mis talentos, poner todos mis conocimientos, mis experiencias de vida al servicio de los demás y verlos a ellos recuperar ese amor por la vida, esa pasión por lo que hacen, esa curiosidad por explorar cosas nuevas. Y sí, obviamente el dinero sigue siendo parte de mi de tu éxito fórmula. o de mi fórmula, porque el dinero es una energía que necesitamos para operar aquí en nuestra vida y poder cumplir nuestros sueños y poder seguir viajando y haciendo las cosas que queremos. Y poder ir a Singapur y ahora sí emocionarse en Singapur, ¿no? Y llorar de emoción en Singapur. Pero ya el dinero no es una prioridad, es un complemento a mi fórmula del éxito y es para mí algo muy natural que simplemente se da como consecuencia de yo vivir en propósito. Y yo quiero rescatar dos cosas muy valiosas de lo que acabas de comentar, que uno es que cada persona debe encontrar su propia medida del éxito, porque creo que el reto está en cuando quieres cubrir una medida de éxito que no es tuya. Y para mí es fundamental que cada uno como persona pues encontremos en su búsqueda pues cuál es la definición de éxito para ti y que seguramente la definición de éxito que tienes hoy probablemente vaya evolucionando, vaya mutando a la que vas a tener el día de mañana. Y creo que eso es válido siempre y cuando seas consciente en ese momento de qué es el éxito para ti, porque te va a permitir contrastar de esto es el éxito para mí en este momento de vida y qué estoy haciendo con respecto a eso. Y te puede permitir tal vez de manera más clara decir, ¿estoy yendo hacia mi camino de éxito, hacia mi definición de éxito o hacia la de alguien más? Total, que además ahí me encanta que lo digas porque mucho del trabajo que yo hago hoy en día y que hice en ese momento para poder hacer una transición fue dejar de compararme con estándares ajenos o estándares impuestos, porque de alguna manera nuestra mente se agarra de lo que ve a su alrededor para crear su propio mundo interno y sus propias definiciones del éxito o de quién soy, etc. Y para mí desaprender se trata de alejarte de todas esas comparativas que tienes a tu alrededor, de lo que pudieron haber sido tus padres o una persona que admiras y decir, bueno, yo sé quién soy hoy y para mí hoy es importante esto y puede que para los demás no, pero para mí sí. Y eso es un proceso que requiere demasiada valentía. Sí, y sobre todo me pongo a pensar en el contexto, me imagino, en el que estabas, donde, bueno, si tu entorno, si tu círculo familiar de amigos vive en ese mundo, en ese contexto de esa medida de éxito, ¿cómo le haces para ir en contra o cómo le haces para, de alguna forma, decir, bueno, yo quiero irme por mi propio camino, aunque el de ustedes sea este, y seguiremos siendo tan familia como siempre y tan amigos como siempre, pero respétame? O sea, ¿cómo de alguna forma vas en contracorriente en tu experiencia? Mira, amo esta pregunta porque justo estos días he estado reflexionando mucho de ese tema. Van a haber siempre, yo creo que dos grupos, ¿no? Las personas que te aman incondicionalmente y que te ven por lo que tú eres, sin necesidad de que tú les hables y les demuestres,
y te van a apoyar en ese camino. Para mí fueron pocos, fue un grupo muy limitado de personas que me decían, estás como loca, pero bueno, dale, o sea, si tú lo crees, yo te apoyo. Aquí estoy cualquier cosa, ¿no? Y están los que te van a criticar, los que van a decir, estás loca. A mí, bueno, en esa época para mí, yo me tuve que alejar muchísimo de mis círculos porque me costaba mucho lidiar con la crítica o con las opiniones que uno no pide, ¿no? La gente, pero tú te volviste loca, ¿cómo vas a dejar ese trabajo maravilloso y cómo vas a dejar...? Entonces todas esas historias a mí me hacían mucho daño y me tuve que alejar. Y todas esas personas que al principio me criticaron o que al principio decían, no entiendo lo que estás haciendo, hoy son las personas que me dicen, ¿cómo lo hiciste? Entonces yo creo que parte de ese proceso es desarrollar una confianza interna sólida para que tú mismo te conviertas en tu propio cheerleader de alguna manera y en tu propio como sostén, o sea, en tu espacio seguro Sí. para hacer. Creo que en los procesos de transformación, y lo vivo con todas las personas que vienen a Insideology con nosotros, en los procesos de transformación hace falta mucho tiempo con nosotros mismos y nos da miedo. Sí. Nos da pánico escuchar qué tiene que decirnos el silencio. Estamos tan sobreestimulados y con tantas creencias y cosas en la mente que en el momento que cerramos los ojos y tratamos de observar eso que hay ahí, es mucha información y uno le da pánico porque empiezas a sentir muchas emociones y sensaciones. Pero para mí la clave es ir ampliando tu capacidad de explorar, entenderte, aceptarte y ayudarte a ti mismo, ser tu propia fuerza que sale desde adentro para que lo que sea que tú te plantees, por más difícil que se vea en ese momento, lo puedas lograr y lo puedas hacer. Requiere espacio interno, requiere espacios seguros, buscar espacios seguros en donde tú te sientas bien, que para mí eso fue clave y por eso hoy me dedico a lo que me dedico. O sea, yo empecé a entrar a círculos de mujeres, grupos de coaching, en donde había muchas personas que se sentían como yo. Claro. Entonces yo escuchar el ejemplo de la persona que decía, no, es que mi familia me critica y tal, pero yo me siento y hago mis afirmaciones y me repito a mí misma, tú puedes con todo, y escribo y me recuerdo quién soy. Yo decía, wow, claro, esta gente está en la misma onda que yo. Entonces eso me daba fuerza interna como para decir, bueno, para adelante. Si piensan que estoy loca y me quedo sola, pues aparentemente ese será mi camino. Gracias a Dios no fue así. Yo creo que nunca los escenarios que nos planteamos en nuestra mente son tan malos como nos imaginamos. Pero tiene que haber un trabajo interno y una fuerza interna que tenemos que sacar de ese espacio con nosotros mismos. Sí, y yo creo que también mucho de lo que comentas también, y para quienes nos están escuchando, es importante que, bueno, a ver, muchas veces quien te critica suele ser tu familia o suele ser tus personas cercanas. Y en mi opinión, no lo hacen muchas veces con dolo, No, sino muchas veces lo hacen con la intención de protegerte y de que te vaya bien. Total. En lo que para ellos significa protección en su medida, nuevamente, en la medida que ellos tienen del éxito. Total. ¿No? Y creo que también parte de esa madurez de saber alejarte por un momento, pues es también saber cuándo regresar. Totalmente. ¿Por qué? Porque no se trata de, bueno, te vas en contra de tus papás o de tu pareja, ¿no? Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando en algún punto iba a abrir otra empresa, alguien muy cercano me dijo, oye, pero pues es que tienes ya otras empresas, no le pongas foco a otra. Y obviamente esa crítica, ese consejo, lo aceptas desde entender que la persona busca lo mejor para ti y que no quiere que de alguna manera te vaya mal al desenfocarte. Pero también es donde tú tienes que, a través de la introspección, a través de conocerte a ti, dices, ¿puedo o no puedo? Sí. Y creo que saber en cuándo no puedes te da la base para decir, yo tomo mi decisión y aunque ahora me digan que no me conviene esto, yo me enfoco a eso. Sí. ¿Sí? Y creo que eso también tiene que ver, Manuel, con la conciencia de saber que todo es cíclico. Porque tú sabes que todo es cíclico y tú internamente sabes cuando es momento de cambiar a una nueva dirección o poner el foco en otra cosa, y que las críticas o lo que venga o el alejarte, eso también es cíclico. Claro. Entonces cuando tú le entras a la vida con esa conciencia de lo que está pasando ahorita me puede estar afectando hoy, pero mañana puede ser nada. O lo que hoy me hace que yo me aleje de esta persona es hoy, pero mañana puede ser nada, y regreso a esa conexión. Y yo de hecho sí he experimentado mucho eso. Muchas de esas personas, incluso yo hasta a mis papás les tuve que decir que pararan de llamarme si no era para decirme cosas bonitas. Yeah. Si tú no me estás llamando para darme fuerzas, para apoyarme, sino para preocuparme, please no me llames.
Entonces, reconectar desde ese nuevo lugar de fortaleza, para a mí me cambió mi relación con mis papás y me cambió la relación con muchos amigos que les tuve que decir. Entiendo, gracias por tu preocupación, pero si no me vas a ayudar en este momento y no vas a ser un motor para impulsarme, please, abstente. Y eso es marcar límites en una Total. relación. Entonces, y que, o sea, no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, es Sí. parte de los límites que debemos aprender a establecer y que pues muchas veces no nos enseñan cómo. Ahora, digamos, tu trayectoria corporativa creo que también te ha dado las bases para, pues, tener logros que hoy estás teniendo. No podemos de alguna forma sacrificar Total. o tirar de lado esa parte. Y ahí es donde me gustaría conocer, bueno, qué bases te ha dado ese mundo corporativo o esas experiencias para poder lograr lo que hoy estás logrando. Todas. Yo estoy súper agradecida de haber tenido el camino que tuve porque esos 12 años de tener la disciplina de presentarme a la misma hora, en el mismo lugar, de incluso cuando no tenía ganas de encontrar la fuerza de mantenerme en línea con el objetivo que yo quería hacer, aprender a trabajar con diferentes tipos de personas, tantas personalidades que uno se encuentra en el mundo corporativo y tienes que hacer equipo con ingenieros, con personas diferentes, completamente diferentes a ti. A mí me ayudó a entender el mundo desde una manera muy humana, de alguna manera. Yo sé que en los corporativos hay veces que más bien escondemos quiénes somos por el deber ser, pero en mi experiencia yo estuve en tech. Y en el espacio tech más bien hay mucho espacio para la autenticidad, para Flexibilidad. mucha flexibilidad. Cada quien se presenta tal y como es cuando llegas a la oficina. La gente es súper firme con lo que cree, con lo que piensa y hay este ambiente en donde nos abrimos a las ideas de los demás. Y ahí yo encontré demasiada fortaleza, te lo juro, porque a mí me dio la confianza para yo presentarme al mundo como soy. También, obvio, tuve mucho éxito, o sea, hay mucho reconocimiento durante, sí, 10 años de mi carrera, en donde constantemente escuchaba, lo haces súper bien y qué bueno, y me encanta tu intensidad, porque, bueno, por ejemplo, yo que soy una mujer intensa, y yo me obsesiono con un tema y digo, bueno, quiero resolver esto, y hasta que no lo resuelvo no estoy feliz. Y esa determinación y ese reconocimiento por mi determinación me ayudó a ser una mujer mucho más segura de mí misma. Entonces, siento que toda mi experiencia corporativa, las estructuras, bajar todo, no dejar nada en el pensamiento, anotarlo todo, accionar, son las cosas que hoy hacen que mi negocio esté como esté. Sí. O sea, yo traje mucha de esa infraestructura para mi equipo, y mucha de esa apertura, y mucho de esa aprender a ser líder, ¿no? Darnos feedback, reconocernos cuando sí, hablarnos con honestidad como no. Ese liderazgo es el que utilizo para guiar a otras personas también en sus procesos. Y creo que yo soy una persona extremadamente empática, como esa parte artística de la que yo hablaba, es como ese poder leer a la persona y saber quién eres, más allá de lo que me estás diciendo, sino que hay adentro de ti, combinado con ese liderazgo, con ese como, vamos a abrir este espacio para ser, para existir y para explorar sin cohibirme. Creo que me ha llevado hoy en día a ser también la líder que soy en el espacio y a poder co-crear con mi pareja, que también ha sido un reto gigante, porque sí, o sea, tuve muchos jefes hombres con los que tuve que trabajar codo a codo y hoy en día con él es lo mismo. Claro. O sea, estoy de la mano codo a codo liderando una empresa en la que ayudamos a la gente en su proceso de transformación. Entonces es muy mi femenino, mi parte artística nos sostiene, pero gracias a la disciplina de mi masculino puedo seguir operando y puedo como crear modelos escalables, crear una vida también maravillosa para mí como la que le muestro a los demás. Totalmente. Y ahí, digamos, ¿qué diferencias culturales a nivel de trabajo encuentras, por ejemplo, en trabajar en empresas tech en Estados Unidos versus trabajar, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Qué experiencias o qué diferencias tú encuentras entre ambos mundos? Qué buena pregunta. Creo que nunca lo había pensado, pero hay una cosa que yo amo de los Estados Unidos y de mi experiencia trabajando allá. Es que nada es muy loco, nada es muy grande.
Y más en Silicon Valley. En Silicon Valley era esta cultura de mientras más wild y mientras más ambicioso y más grande sea tu sueño, más motivación para el equipo para hacerlo realidad. Y claro, invita muchas cosas, la cultura del hustle, ¿no? Como que de hacer, que creo que no es tan saludable. Al final a mí me llevó a no uno, sino varios burnouts y varios síndromes de estrés laboral. Pero a mí me motivaba mucho esos sueños tan grandes que me permitían como explorar partes de mí que yo ni siquiera sabía que estaban allí. Porque cuando estás resolviendo y cuando estás tratando de llegar allí, surgen como todas esas partes de nosotros que están escondidas. Entonces, sí surge una grandeza, creo que de adentro, demasiado bonita. En América Latina, lo que yo más amé de trabajar en tech era como este espacio muy relajado, en donde las personas podían ser. Y como se valora mucho la humanidad de las personas. Sí, la parte cálida. La parte cálida, amorosa, me pareció una belleza. Como yo aquí, yo creo que ya llevaba mucho tiempo en Estados Unidos también en modo rutina y hustle y darle con todo. Y cuando llegué acá a sentirme apapachada por mi equipo, que a las 8 de la noche me sacaran de la oficina y me decían, vamos a tomarnos unas birras y vamos a relajarnos, era como, wow, qué lindo se siente, como sentir en este espacio, que era un espacio como de juego, o sea, es un espacio de creación, pero con mucho gozo, con mucho disfrute, y eso lo amé, y creo que hoy en día, de hecho en nuestra compañía, que somos 6 personas, es una mezcla entre los dos, muy amorosas, como vamos a soñar en grande y vamos a darle con todo, pero sin olvidarnos de estos espacios de ser, de gozo, de cagarnos de risa por cualquier cosa y no tomarnos todo tan en serio, ¿sabes? Qué padre, tomar lo mejor de los dos mundos como para formar lo que ahora son. Sí. Ahora mencionabas que, bueno, ahora te toca trabajar con tu pareja. Sí. Y ahí dicen por ahí ese dicho de, bueno, nunca trabajes ni con familia ni con amigos. Sí. Yo también he trabajado con familia y con amigos, pero me gustaría conocer tu experiencia, digamos, de cómo, pues, llevas de forma adecuada esa relación tanto laboral como personal, de tal manera que no afecte ni lo laboral ni lo personal, porque eso es normalmente lo que sucede. ¿Cómo lo manejan? Mira, eso ha sido un journey. O sea, y puedo decir que todavía sigue teniendo sus altos y bajos. Yo creo que no es para todo el mundo, pero para mí ha sido una de las experiencias que más me ha ayudado a crecer y que más ha enriquecido mi visión del mundo. ¿Por qué? Porque por una parte aprendes que todos los seres humanos tenemos diferentes roles y diferentes arquetipos adentro de nosotros. Entonces hay veces que yo estoy hablando con el Jorge amante, y hay veces que estoy hablando con el Jorge socio, y hay veces que estoy hablando con el Jorge jefe, porque tiene decisiones súper fuertes y opiniones súper fuertes que de alguna manera a mí me hacen sentir como que, bueno, tengo que seguir el liderazgo de esta persona porque sé que ahorita él está enchufado a lo que necesita nuestro negocio. Entonces, para mí ha sido una lección de humildad gigante, de reconocerlo a él como todos los seres humanos que es, y de poder reconocerme a mí cómo reacciono yo ante los diferentes seres humanos que él es. Entonces, coño, o sea, si te pones a pensarlo desde ese punto de vista, para mí ha sido un crecimiento exponencial. Porque para mí, en verdad, las relaciones en general, cualquiera que sea el título que tú le pongas, es un espejo para que tú crezcas. Es una persona que está enfrente, que te muestra todo lo que es, para que tú explores todo lo que tú eres y cómo te sientes tú ante todo lo que esa persona es. Entonces yo me repito todos los días, reconozco al universo, a la energía, a la divinidad, al amor en esta persona, en cualquiera de sus roles. Entonces, para mí ha sido un trabajo también de, por ejemplo, límites. O sea, nos estamos acostando y me dice algo del trabajo y yo, no, mi amorcito, olvídate de eso. Eso es una respuesta que tú vas a obtener hoy de mí y hoy no se habla más de ese tema. Ha sido un trabajo de compasión y de amor, de reconocimiento de todo lo que él es. Y sigue siendo, o sea, seguimos puliendo, digamos, la relación laboral, puliendo la relación de pareja, pero cada vez haciendo más espacios individuales para separar. Entonces seguimos aprendiendo muchísimo de eso. En el día a día,
Creo que abrimos como se abre la oficina, que nuestra oficina además está en la parte de arriba de la casa, tenemos una oficina divina, a donde viene el equipo además, y para mí es como cuando yo llego a la oficina me hablas de los temas laborales, y cuando no, se habla de otras cosas, igual que me cuesta a veces no mezclar mi tema amoroso con las decisiones, cuando yo estoy brava con él, amorosamente, Claro. como pareja, y llegamos a una reunión y yo estoy brava, trato de controlar mucho más mis reacciones, trato de ser muy consciente de que todo eso que yo estoy sintiendo es con el Jorge pareja y que no la puedo pagar con el Jorge del trabajo. Entonces sigue siendo un aprendizaje que yo creo que no va a terminar nunca, honestamente. Pero por otro lado se están dando la oportunidad de conocerse en otro ámbito Sí. que de otra manera no hubieran conocido ciertos aspectos en común, ¿no? O sea, tanto él de ti como tú de él. Y ahí me llama mucho la atención el tema, lo que mencionas de separar. Y creo que para que una relación personal, llámese amigos, pareja, familia, se pueda dar en un entorno laboral, para mí la clave son los límites y que estén claros los roles tanto en un lado como el otro. Total. Ahora, ¿qué prácticas o qué recomendaciones tú podrías compartir como para lograr esa separación? Una de ellas fue la que acabas de mencionar de, bueno, después de tal horario no me hables de esto y en el horario de trabajo pues tampoco nos llevemos de mi amorcito por aquí y por allá, porque de alguna forma mezclas un entorno con otro y te obstaculiza en ocasiones el separar los temas. Pero ¿qué recomendaciones tienes tú? Yo creo que te podría decir que para empezar a hacer mucho trabajo interno de saber, por ejemplo, lo que a ti te molesta, qué refleja de ti y por qué te está molestando tanto, o sea, de dónde viene. O lo que tanto amas y valoras también, cómo eso refleja partes de ti. Porque yo creo que cuando admiramos una cualidad de una persona es porque también existe dentro de nosotros y decimos, wow, qué valiente que esta persona lo desarrolla o lo presenta de una manera tan fácil. Claro. Entonces, eso para mí es una. Otra, le pregunto y nos pregunto mucho cuando estamos en un momento que no estamos coincidiendo, ¿qué va a ser lo más expansivo para nosotros dos? O sea, independientemente de tu opinión y de mi opinión, ¿qué va a ser lo más expansivo para nuestra relación? ¿Qué va a ser lo más expansivo para el negocio? O sea, como tratar de siempre salir de esa primera persona que está involucrada en las sensaciones y las emociones y pararte un poco en tercera persona para poner en perspectiva todo y decir, más allá de ti y de mí, ¿qué hay acá? ¿Qué estamos creando juntos o qué estamos haciendo juntos y qué va a ser lo mejor para esto? Entonces, crear esos espacios. Y tres, ir definiendo cada vez más los roles. Por ejemplo, en la oficina, al principio los dos nos encargábamos de todo. Claro. Y los dos estábamos súper involucrados en todo. Y ha sido una cuestión de tiempo muy progresiva, pero cada vez están más claros nuestros roles. Mi talento, en donde yo aporto más y donde crece más nuestra empresa, es cuando yo estoy enfocada en el contenido, cuando estoy enfocada en lo visual, en perfecto. Y cuando la empresa crece más es cuando él tiene el foco en lo operativo, en las finanzas. Entonces, ir confiando cada vez más en que el rol que se va desarrollando y que se va revelando, ir confiando en que esa persona lo va a hacer lo mejor que puede y confiar en que eso es lo mejor Respetar para tu negocio también. Y respetar. Muchas veces no estamos de acuerdo de repente con el rol que cumple la otra persona y ahí llamar ese voto de confianza, como confía en mí. Confía en mí que yo tengo el presentimiento de que esto es lo mejor y ya te presenté porque es lo mejor. Entonces, crear esos acuerdos como súper claros y los momentos de confianza absoluta en donde te puedes decir, sé que no estás de acuerdo conmigo o sé que no te está gustando o sé que estás dudando, pero confía en mí porque yo siento que lo voy a hacer. Entonces, para mí esas tres cosas han sido como los que te puedo decir que me han cambiado o han hecho de verdad un shift que nos ha ayudado a mover la aguja tanto en nuestra relación como en nuestra relación de laboral. En las dos relaciones. En las dos relaciones, pues sí. Totalmente. Y justo yo comulgo mucho con lo que comentas y creo que todo parte de la introspección y del conocimiento tanto de uno como de la otra persona. Porque si no conoces a la otra persona o no te conoces a ti, pues difícilmente puedas poner los límites o difícilmente puedas delegar los roles, no para lo que cada uno quiere, sino para lo que es el bien común o el bien de, en este caso, del negocio o el bien común de la pareja, ¿no?
Para mí eso es de lo más relevante. Y también el separar. Por ejemplo, algo de lo que yo siempre suelo compartir de los hacks para separar. Por ejemplo, no decir mi amor o esos, digamos, apodos o calificativos que de alguna forma cruzan la relación de trabajo y lo lleva al plano personal. Obviamente si estás en privado puede ser, digamos, no tiene que ser tan estricto, pero creo que eso al menos te ayuda mentalmente a ponerte en un espacio, ¿no? Aunque no sea físico, pero sí en un momento, en un espacio, en un rol que está fungiendo la otra persona. Y justo yo también aplico el del ver las dos personas, ¿no? La persona amigo o la persona pareja o la persona familia y la persona director comercial de una empresa que tiene que cumplir los objetivos de crecimiento, porque si no, tendremos que encontrar a alguien que cumpla esa función. Entonces, para mí eso es de lo más relevante, pero también es de lo más complejo. Sí. Porque pues al final de cuentas es muy fácil cruzar la línea y creo que es como un acto de madurez de las dos el regresar a esa línea, ¿no? O respetar esa línea. Demasiado, o sea que de hecho yo creo que si tú no tienes un trabajo interno importante como de autoconocimiento o de crecimiento personal, no te metas en ese pedo, o sea, no Exacto. te va a ir bien, ¿Sí? no te va a ir bien, porque sin conciencia te empiezas a tomar todo personal o empiezan a ver como que estas líneas grises en donde todo se empieza como a revolver y eso sin duda no termina bien. Jorge y yo siempre decimos que gracias a nuestro trabajo personal y a todo el trabajo que hacemos diario de expandir nuestra conciencia, de cuestionarnos la realidad, gracias a eso nosotros funcionamos como pareja y como socios. Si no, sin eso, no hay nada. Ni te metas. Ni te metas, sí. Totalmente. Ahora, hablando de introspección, hablábamos incluso antes de entrar a cámara que puedes tener un negocio sin un propósito. Sí, yo creo que hay personas que dicen, pues mi propósito no es, no sé, la construcción, simplemente me deja buen dinero y pues ahí está el negocio, ¿no? ¿Por qué tener un propósito en el negocio? Desde tu experiencia. Toda la época de mi vida que yo no tenía propósito, que lo hacía porque era lo que me había tocado, la oportunidad que me había llegado y lo hacía por dinero, estaba constantemente agotada. O sea, siento que mi energía era muy limitada. La energía que yo le podía dar a este negocio o a los negocios que tenía en ese momento venían de un impulso de mi mente que me hacía creer que eso era lo que yo necesitaba para ser feliz. Pero cuando no hay una verdadera felicidad o cuando no hay una verdadera conexión con lo que estás haciendo, te agotas súper rápido y comienzas a entrar en piloto automático. Entonces es difícil encontrar motivación para despertarte todos los días para hacer lo que haces y eso tiene un límite. Eso sí tiene un límite y lo veo también, nosotros recibimos a muchos líderes de alto rendimiento que no necesariamente están conectados con el propósito de la empresa, que lo hacen por las razones correctas en ese momento de su vida, pero que llegan en burnout o en agotamiento físico porque se llevan a los límites tratando de cumplir esas expectativas o esas cosas que no les llenan y no les hacen feliz. Lo que cambia cuando tú empiezas a encontrar propósito, que muchas veces incluso puedes encontrar propósito en lo que estás haciendo, no necesariamente necesitas un cambio radical, puedes darle un pequeño giro en lo que estás haciendo para que comience a tener más sentido para ti. Cuando tú encuentras ese espacio donde sí hay propósito, yo lo que veo es que hay energía ilimitada que viene del gozo y de la motivación de estar haciendo algo que tiene un impacto para ti o para tu familia o para tu entorno. Como que ahí energéticamente, o sea, el impulso de la cabeza de despertarte en la mañana y decir qué bien que voy a hacer esta cosa, le manda la emoción a tu cuerpo de energía vital, de sentirte bien, de enderezar tu cuerpo está sano, cuando tu cuerpo está sano opera de manera óptima, cuando operas de manera óptima te sientas y eres más útil con el tiempo que inviertes haciendo las cosas que haces. Porque cuando no estás motivado, puedes pasar, seguro te ha pasado, estás en la computadora así y puedes pasar 3 horas haciendo un documento de 2 páginas y no gira la ardilla. Nomás no lo logras. Y por más que quieras, ahí estás, 3 horas así. Cuando tú estás motivado, sabes lo que tienes que hacer, tienes claridad mental, tu cuerpo está trabajando a tu favor,
te sientas y eres un canal vacío. La información fluye a través de ti, te sientas a hacer ese documento y en 15 minutos haces lo que antes hacías en 3 horas. Entonces, logras más con menos tiempo y menos esfuerzo. Ese menos esfuerzo viene también de aquí. Okay, yo, por ejemplo, cuando me he desmotivado, porque me he desmotivado con mi proyecto de ahorita, un proyecto que de repente no me dio, no generó el dinero que yo quería generar, yo regreso al propósito y hablo con las 3 personas que entraron y les digo, quiero saber qué significó esto para ti. Y el impacto que eso tiene en sus vidas me regresa a mi propósito. Y vuelvo a recobrar energía vital para lo siguiente hacerlo y en la siguiente, ¡pum!, sale espectacular. ¿Por qué? Porque viene de esta energía alineada de mi mente, mis emociones, mi cuerpo, todo mi campo energético trabajando al servicio por algo que tiene en mi mente un impacto tan importante que eso lo proyecto de adentro para afuera. Entonces ya hablo desde otro lugar. Mis clientes perciben esa energía de mí, entonces se atraen, o sea, naturalmente están atraídos a esa energía. Ya no tengo que hacer tanto para lograr, más bien tengo que ser y permitirme ser dentro del entorno que soy. Y ese ser es magnético. Entonces, yo lo que he visto en cada persona que ha venido a Insideology, que han sido más de 3.000 personas en los últimos 3 años, es que en el momento que te hace clic y tú encuentras propósito y encuentras esa chispa adentro, toda tu realidad cambia, así tú no quieras que cambie, y cambia para mejor. Bueno, no, yo estaba muy conectada antes tengo una persona ahorita que hacía terapia de sonido, pero estaba súper desconectada de su propósito. Le gusta la terapia de sonido, claro que sí, pero estaba desconectada del propósito, lo hacía todo digital, no tenía contacto con la gente, volvió a reconectar con su audiencia, volvió a escuchar y reconectó con el propósito. No cambió el giro de lo que estaba haciendo, no cambió su negocio, cambió su energía. En el momento que cambió su energía, cambió su negocio y cambió la cantidad de energía que ella le quería meter a su negocio. Entonces es un efecto dominó que va haciendo que cada vez se vaya amplificando más el impacto que tú vas teniendo en el negocio y que el crecimiento sea inevitable. Claro. Sí, que de alguna forma es tanto beneficioso para la persona porque, digamos, disfruta más, tiene incluso mayores niveles de tolerancia a la frustración, entre otras cosas, energía, etcétera. Y por el otro lado es bueno para el negocio porque le va mejor al negocio, ¿no? Entonces, no es nada más como, digamos, una idea romántica, entre comillas, sino es más bien, pues, una mejor interacción entre las dos partes. Sí. Ahora, ¿cómo encuentras el propósito? Claro, mira, el propósito no lo puedes encontrar estando en piloto automático y haciendo las mismas cosas que siempre haces. Porque uno quiere que el propósito llegue en una revelación, tomándote un vino o un atardecer, viendo el mar, en tus vacaciones de 5 días, de todo un año que estuviste trabajando como loco. Y así no funciona. O sea, nuestro sistema nervioso, tenemos un cuerpo físico que está sobreestimulado en el día a día, una mente que está sobreestimulada por la cantidad de información que hay, y básicamente estamos inmersos en mucho ruido, ¿ok? Ese ruido hace que nuestro sistema nervioso se tense. Cuando nuestro sistema nervioso se tensa, no estamos trabajando óptimamente a nivel físico, entonces no podemos acceder a la información que está ahí, la información sutil, que yo le llamo Pepe Grillo, ¿no? Esos momentos que tú dices, ay, yo debería estar haciendo tal cosa y no lo estoy haciendo, o tienes esos momentos de claridad. Eso no llega si todo tu sistema está activado. Entonces, cuando yo hablo de trabajo interno, no hablo de irte a un retiro, hacer meditación, aunque sí te ayuda. Hablo de darte espacios a ti, en tu casa, en tu vida cotidiana, de explorar, de bajar el ritmo, de tratar de que tu mente pare ese ritmo acelerado, de que tu cuerpo se relaje, que tus células que están tensas se relajen, y en ese espacio, ahí en la incertidumbre está la creatividad. Y cuando entra la creatividad, entran las soluciones a los problemas que antes parecían loquísimos. Cuando surge la creatividad, entra la inspiración. Cuando entra la inspiración, esa voz interna que tenemos reprimida en el día a día porque nuestra mente está mandando, se hace más grande. Entonces el ser, quien eres tú, ocupa el espacio que tiene que ocupar. Y cuando el ser ocupa el espacio que tiene que ocupar, ya ahí es inevitable, ahí surge tu propósito.
Ya. Ahí ya tú entiendes quién soy, qué es lo que yo vengo a hacer y cualquier pregunta difícil que tú te quieras hacer en la vida, o sea, esta relación es para mí, tengo que seguir este trabajo, la respuesta brota. O sea, y ya no hay ni siquiera una duda, porque claro, cuando hablamos de salud mental o hablamos de estos temas de introspección, bueno, hablamos mucho de la mente. La realidad es que la mente es un componente de todo el ser que tú eres. Es un ingrediente más. Y la mente no la podemos escuchar porque nos volveríamos locos. Tenemos entre 70.000 y 80.000 pensamientos diarios y el 80% de esos pensamientos se repiten del día anterior de los estímulos que tú tuviste. Entonces, si te pones a pensar que la mente te va a dar la solución, olvídate de eso. Puedes ir a 10.000 psicólogos y psiquiatras a trabajar a tu mente, pero no vas a encontrar el propósito. El propósito lo encuentras en la paz, lo encuentras en el silencio, el propósito lo encuentras en los espacios para ti que te nutren, que te prenden la chispa interna. El propósito lo puedes encontrar haciendo un hobby, por ejemplo. O sea, puede ser en un retiro o en el sofá de tu casa meditando. O en el sofá de tu casa o haciendo cerámica o en una actividad que te metan en un flow o corriendo, relajado. Yo soy de esos, fíjate. Yo cuando tengo algún problema, tengo alguna decisión importante, suelo salirme a correr y eso, más allá del ejercicio físico, me ayuda a tener como claridad mental, me ayuda a desenfocarme de todo lo demás y enfocarme tal vez en el problema o en la decisión. Entonces, buenísimo. Sí, que de hecho muchas personas empiezan así, pero a medida que uno va evolucionando, te va pidiendo más. Sí. O sea, tu propio ser te va pidiendo más. Te dice, mira, el espacio de correr ya no es suficiente, porque capaz ya fui a correr 10 veces y ya no estoy encontrando la respuesta. Entonces, ¿qué pasa si corro y después hago silencio y escribo? Claro. ¿Qué pasa si corro y después no solamente escribo, sino que me doy una ducha con la intención de relajarme? O sea, comienzas a integrar o lavo los platos, algo muy básico de tu día a día, con la intención de relajarme lo suficiente para encontrar respuestas. O sea, el ser y ese Pepe Grillo que todos tenemos dentro, la intuición al final, te va pidiendo cada vez diferentes maneras de crear espacios para que puedas escucharla. Y muchas veces te va a hablar a través del pensamiento, muchas veces te va a hablar a través de una sensación, ¿no? Que haces algo y dices, esto es. Qué bien se siente cuando estoy en este lugar o en este espacio. O te va a hablar a través de una persona, una conversación que escuches y digas, wow, yo quiero hacer eso. Entonces, lo que pasa es que tienes que estar aware, tienes que estar consciente de que si estás buscando el propósito, está a tu alrededor. Tienes que pausar lo suficiente para poder escuchar esa señal y recibirla y procesarla. Sí, y ahí es donde a veces también es válido pedir ayuda, o sea, sobre todo en este tipo de temas que a veces pueden tornarse muy complejos, pues acercarse a alguien que de alguna forma ha corrido ese camino o metodologías, siempre es algo muy, muy bueno porque o sea, de alguna manera facilita el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Pues, Carol, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos dio mucho gusto compartir contigo todos estos temas y gracias por compartirnos pues, tu experiencia, tu trayectoria, tus aprendizajes y pues sobre todo también tus buenas recomendaciones y tu buena energía. Ay, muchísimas gracias por el espacio, me encantó compartir y bueno, sí, al final dijiste algo que a mí me cambió la vida, que fue aceptar que no estoy sola y que siempre hay otras personas también que están en estos caminos, que han explorado mucho, que nos ayudan a transitar y a hacer más fácil nuestro propio camino. Así que gracias por esas remarks al final. Yo hablo medio en Spanglish, ya se dieron cuenta, pero gracias por eso al final porque me llegó también a mí esos momentos en que uno puede decir, bueno, no estoy sola, y voy para adelante. Gracias de verdad por este espacio donde no nos sentimos solos. Igualmente. ¿Dónde podemos seguir tu crecimiento? Redes sociales, sitio web de la empresa, próximos proyectos. ¿Dónde podemos seguirte? Sí, www.insidology.com, se escribe Insidology, igual es en Instagram, @insidology. Allí van a poder encontrar nuestro programa de acompañamiento, que es una comunidad de líderes increíbles de todas partes del mundo que nos trabajamos en equipo. Abrimos las puertas en septiembre todos los años y diferentes programas que tenemos
para que te dejes esos espacios de introspección y te hagas esas preguntas y que comience a brotar de dentro de ti el balance que necesitas para las decisiones que vas a tomar. Así que por allí mi Instagram personal @carolpereza, donde comparto mi proceso muy personal de expansión de conciencia. Súper, pues nos vemos en un próximo episodio de Crecedorex.